A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hermanos, hermanas, déjenme decirles, he estado por muchos años meditando en la palabra de Dios. Y cuando le digo muchos años, le estoy hablando de 42 años, meditando por muchas horas en la palabra de Dios. Esto es de parte de Dios. Esto es, vamos a decir así, no un don de Dios, porque yo siempre he dicho que nosotros como seres humanos, los cuales somos imperfectos, los cuales tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros, no podemos recibir una virtud divina y nosotros ejercer o practicar con esa virtud divina, es decir, irnos a la práctica con esa virtud divina, pensando que haciendo algo estamos haciendo bien o no haciendo algo, pues estamos haciendo bien. Me refiero a esto, de que nosotros no podemos juzgar qué es bueno y qué es malo y así aplicar un don que tuviéramos de parte de Dios. Yo realmente no lo creo de esa manera. Sé que voy a salir mal con muchos enseñadores, pero este es mi punto de vista. Que desde el momento que yo creí en Cristo Jesús, ese Cristo resucitado, es decir, el Cristo vivo, el Cristo que murió pero que resucitó, como creí en Él, me hice uno con Él. Y desde ese momento el Cristo resucitado vino a vivir mi vida como vivió su vida cuando Él estuvo en esta tierra. Por eso es que espero ser vencedor. Por eso es que espero ser una persona agradable a los ojos de Dios, siempre y cuando le permita al Cristo resucitado que mora en mí vivir mi vida. Desde el momento que creí en Cristo, el Espíritu Santo hizo morada en mí con el propósito de guiarme a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, es el Espíritu Santo que mora en mí. A medida que yo le permita que Él actúe, que Él obre, que Él piense aún en mí, es como Él va a hacer que yo viva una vida agradable a Dios. Pero no yo, jamás yo separadamente del Cristo vivo o del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, he visto con tristeza cuán distanciados estamos del verdadero cristianismo, de la verdadera realidad espiritual, y cómo cada día estamos más ajenos a la vida espiritual. Y yo quisiera que usted, hermano, hermana, pensara en cada palabra que yo le digo y en cada escritura que le cito. Porque si usted pone atención en cada palabra que yo le diga, va a terminar dándome la razón. Y no porque lo engañe, no porque lo envuelva con palabras que van envueltas de una manera que usted ni se da cuenta y al rato ya lo atrapé. No, sino porque el mismo Dios que le ha llamado a usted, el mismo Espíritu que está en usted, le va a ir dando testimonio que es la verdad. Para comenzar, déjeme decirle, cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo, cada uno de aquellos que nos hemos convertido en hijos de Dios, cada uno de aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, hemos sido
llamados de parte de Dios y formamos parte de el diseño del plan que Dios tiene para el ser humano en este mundo. Oiga bien lo que le voy a decir. No es casualidad que usted y yo estemos en el camino de Dios. Dios tiene un plan para el hombre. Desde que el hombre fue creado, Dios tiene un plan para él. Un día de estos vamos a entrar en ese tema. Pero hubo un momento en que Dios creó a seres angelicales. Y para mí, en lo personal, como yo veo las cosas, al que ahora conocemos como Satanás, como el diablo, para mí, ese era el ser angelical más allegado a Dios, de la confianza de Dios, el ser angelical de más autoridad, de más rango en la presencia de Dios. Este ser angelical, en un momento dado, sintió que podía ser como Dios y estar al lado de Dios. En otras palabras, sintió que él era igual a Dios y quiso él tomar su lugar. Fíjese bien, tomar su lugar como Dios. Y Dios dijo: no, aquí solamente hay un Dios, tú eres creación mía, yo te creé para mi alabanza, y por lo tanto ahora que quieres tomar un lugar junto a mí como Dios, déjame decirte, te voy a desechar de mi presencia. Y desde ese momento se convirtió en lo que nosotros conocemos como Satanás, y desde ese momento él mismo se constituyó enemigo de Dios durante todo el tiempo que el ser humano esté en esta tierra. Y le digo, porque ya que el hombre se ha recogido de esta tierra, también Satanás va a ir al lago de fuego. Por lo tanto, desde el momento que nosotros fuimos creados para formar parte del diseño, del plan de Dios para la humanidad. Por eso, yo quisiera que en este momento usted, hermano, sobre todo aquellos pastores, aquellos ministros, aquellos evangelistas, aquellos enseñadores de la iglesia del cuerpo de Cristo, a la cual yo pertenezco y de la cual yo soy responsable. No he podido ir a visitarlos individualmente a los países donde un día abrimos obra. No he podido ir a hacerles, aunque sea una campaña, en lo que es Guatemala, capital, o El Salvador, en San Salvador, por ejemplo. No he podido ir a Honduras, a San Pedro Sula o a Tegucigalpa, que son las partes más fuertes de ese país. No he podido ir. Por esas razones que me tomo el tiempo desde aquí y convoco a todos los siervos de Dios, de nuestro ministerio, para compartirles estas verdades. Y a ustedes, mis hermanos, siervos de Dios, esposas de los siervos de Dios, a ustedes envío este mensaje de parte del Señor. Que nosotros desde el momento, fíjese bien, desde el momento que formamos parte de la familia divina, desde el momento que creímos en Cristo, desde el momento que nos convertimos en hijos de Dios, pasamos a formar parte del diseño, del plan de Dios para la humanidad. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que usted y yo somos como piezas de un rompecabezas que se ha ido armando
Y que llegado el momento, en el año 1977, a mí Dios me llamó y me puso a ocupar un lugar en el diseño, en el plan de Dios. A lo que me refiero, mis hermanos y hermanas, es que nosotros no tenemos otra cosa que hacer que atender ese llamado de Dios y ver en qué lugar nos quiere Dios, y ahí desempeñar nuestra labor que venga a beneficiar a la obra de Dios. Este tema tiene que ver con la unidad cristiana. Este tema tiene que ver con la unidad espiritual. Y quiero decirle una vez más, ya lo dije hace un momento al principio, de que estamos muy alejados de la realidad cristiana. Estamos muy alejados de la verdadera realidad para la cual Dios nos ha llamado. Y déjeme decirle, no estamos tomando en cuenta lo que es la unidad cristiana, la unidad espiritual. Grábese, por eso le dije, grábese cada palabra que yo le diga. Porque desde el momento que nosotros creímos en Cristo, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Una vez más, oiga bien lo que le voy a decir. Si usted es una persona que conoce algo de la palabra de Dios y me dice, es cierto, hermano Rodríguez, yo soy un miembro del cuerpo místico del Señor, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Si usted me acepta eso, entonces déjeme decirle, desde el momento que usted creyó en Cristo, vino a formar parte del cuerpo. Para que usted se dé una idea, por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de lo que es el cuerpo. Usa esta alegoría de lo que es el cuerpo físico para que nosotros entendamos lo que es esa unidad espiritual entre Cristo y su iglesia. Para que se dé una idea y para que quedemos claros, desde el momento que nosotros somos llamados, somos tomados del mundo y somos puestos en Cristo. En otras palabras, desde el momento que a mí me formó Dios en el vientre de mi madre, me dio este brazo derecho y me dio este brazo izquierdo y me dio estos 5 dedos de cada mano, que cada uno de ellos es diferente, o si parecen iguales, pero este es del lado derecho y este es del lado izquierdo, y no pueden hacer el mismo trabajo porque sería lo contrario. Entonces, desde el momento que usted y yo creímos en Cristo, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y aquí usted no puede tener la libertad de actuar por su cuenta, porque para que este cuerpo se mueva, tiene que recibir la señal del cerebro. El cerebro es Cristo, y de ahí cada uno de nosotros somos los miembros del cuerpo. No es usted, no soy yo el que determina qué está bien y qué está mal. No es usted, no soy yo el que piensa o puede pensar que si hace esto de esta manera o no hace esto de esta manera, así está bien o así no está bien. No, hermano. Nosotros estamos aquí para desempeñar una función que determina Dios, que ya la tiene programada para que Cristo lleve a cabo eso a través de nosotros. Pero yo quisiera una vez más recalcarle aquí, el cristianismo de estos días no ha sido instruido
en la doctrina de la unidad cristiana. No ha sido instruido en la doctrina de la unidad espiritual. Y esto, hermanos, es un terrible peligro, porque al no tener una doctrina, una enseñanza, un adiestramiento en cuanto a la unidad espiritual, simplemente no nos vamos a saber mover, no vamos a hacer movimientos acordes a la voluntad de Dios, y vamos a estar siendo una gran cantidad de gente que está simplemente confundida, que no sabe qué hacer, que no sabe qué mover. Y aquí le digo, las iglesias están llenas así de hermanos con muchos años que no saben cuál es su lugar, que no se pueden acomodar, que ya empezaron una cosa, ya dejaron otra y no son felices espiritualmente. Y es precisamente por ello, porque no han sido instruidos o no los han instruido, o ellos no se han sabido dejar llevar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les enseñe lo que es la unidad espiritual. Así es que vamos a estar aprendiendo acerca del peligro de la división en el pueblo de Dios. Le voy a leer una escritura que posiblemente no parezca tener similitud con el tema que tenemos. Pero mire lo que dice Génesis capítulo 1 versículos 26 hacia el 28. Le voy a estar leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Estoy escogiendo una versión de la Biblia o una Biblia diferente a la Reina Valera porque la he leído y me parece que nos muestra un panorama más claro que el de la Reina Valera. No es que trae una enseñanza diferente, simplemente la forma de exponernos lo que somos o lo que debemos ser es más clara en esta Biblia y en esta escritura. Una vez más, vaya enfocándose en que Dios tiene un diseño, Dios tiene un plan para la humanidad. Y usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús, estamos destinados por Dios para formar parte de ese plan, para formar parte de ese diseño. Pero una vez más le digo, así sea el hombre que tiene 50, 70, 80 años en el camino del Señor y sirviendo al Señor, predicando la palabra, enseñando la palabra, esa persona no tiene ningún derecho a hacer ningún movimiento a menos que ese movimiento sea dirigido por el Espíritu Santo, a menos que ese movimiento sea por el Cristo resucitado que está activando a través de esa persona. Bueno, vayamos a Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28. Váyame siguiendo, vaya poniendo atención, porque le voy a mostrar dónde hay un secreto para que el Señor nos revele. Dice así, Génesis capítulo 1 versículos 26 hacia el 28. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ahí me detengo. Aquí hay discrepancias, aquí hay discusiones de que alguien de pronto dice que estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo discutiendo ahí entre ellos y decidieron hacer al hombre. Yo lo veo de una manera más fácil. Dios, desde un principio lo vemos en la Biblia, rodeado de seres angelicales. Dios es espíritu. Los seres angelicales son espíritus también. Y de pronto, Dios decide crear al hombre y Dios les comparte a los que le rodean, que para mí son los ángeles, y les dice, voy a crear a la humanidad.
De pronto alguien puede decir, pero aquí dice hagamos, porque Dios está hablando con los ángeles, o está hablando y los ángeles están alrededor de él, y está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjese bien, no está hablando a imágenes, a imagen de este, a imagen de aquel, sino a la imagen, y esa imagen es espiritual. Fíjese bien. Entonces dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Quiere decir que seamos partícipes de esa esencia espiritual de Dios. Por eso el ser humano es el único ser, fíjese bien, que tiene espíritu de Dios, que tiene ese soplo de Dios, y es el único ser de esta tierra que puede comunicarse con Dios por su espíritu. Los demás seres, los animales, por ejemplo, se guían, o Dios los guía por el instinto de los animalitos. Pero nosotros podemos comunicarnos directamente con Dios porque también tenemos esencia espiritual desde el momento que Dios sopló de su aliento en Adán, y Adán fue un ser viviente. Dice, entonces dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo y los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Aquí es donde muchas personas se extravían. Perdóneme que diga eso tan directamente, pero es la verdad. Se extravían. Porque hay muchos enseñadores, hay muchos cristianos, los cuales tienen la falsa idea que el hombre debe de ser rey sobre la naturaleza. En otras palabras, que el hombre, desde aquí para allá, el hombre ha de gobernar a la naturaleza. Pero hermanos, estamos en un error si creemos de esa manera. Cuando Dios dice aquí que el hombre reinará sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo, Dios está hablando, fíjese bien, que el hombre al tener esa identificación con Dios, porque es también de esencia espiritual, los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Otro día vamos a hablar de eso. Pero tenemos espíritu de Dios, soplo de Dios. Por lo tanto, no es que Dios le está diciendo al hombre que a partir de ese momento el hombre es rey de aquí para allá, para la naturaleza. No. Dios espera que el hombre actúe, fíjese bien, como líder, como el que va delante. Ojalá que me entienda. En otras palabras, si Dios ha puesto de su espíritu en el hombre, Dios espera que el hombre le permita a Dios obrar a través de él y ser el líder, el guía de toda la naturaleza. Pero no es el hombre de por sí guiando a la naturaleza, no es el hombre siendo rey de la naturaleza. El rey es Dios, quien a través del hombre lo guía o guía a la naturaleza por la verdad, por donde debe ser guiada. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la naturaleza? Hemos destruido la naturaleza, hemos acabado con los animalitos, hemos acabado con los ríos, hemos acabado con todo. ¿Por qué? Por la ignorancia de habernos creído reyes y gobernantes de la naturaleza. Entonces, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, quiere decir el hombre va a tener espíritu como somos nosotros espíritu. Nosotros, tanto Dios como los ángeles, somos de esencia espiritual. El hombre va a tener cuerpo, alma, pero va a tener esencia espiritual. Va a tener esa conexión con nosotros por el espíritu,
Y así Dios espera que el hombre, sabiendo que es creación de Dios, sabiendo que todo se lo debe a Dios, no va a actuar por sí solo y va a mover la naturaleza por sí solo. Dios espera que el hombre se deje guiar por él y así la naturaleza vaya siempre a un buen fin. Ojalá que me entiendan. El punto aquí, fíjese lo que dice el verso 27, Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, Dios les participó a los seres angelicales que iba a crear al hombre, pero los hizo sentir como que ellos iban a ser parte, porque están del lado de Dios, y van a ser parte de lo que va a ser creado. Los tomó en cuenta para crear, pero termina diciendo en el verso 27 que no fueron los ángeles, ni fue alguien más aparte de Dios quien creó, sino que es Dios el único creador de todas las cosas. Dice el verso 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Si usted ve en el verso 26, hagamos al hombre, pero ve en el verso 27, dice, fue Dios el que creó al hombre. Así que Dios creó a los hombres a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Oiga y ponga atención en el verso 28, porque ahí está el secreto para nuestro tema en este día. ¿Cuál es nuestro tema en este día? Nuestro tema es el peligro de la división cristiana o de la división de los cristianos. El peligro de no estar en unión espiritual, en no estar en unidad espiritual. Hermanos, hermanas, estamos ante una terrible emergencia. Yo sé que estamos muy a última hora. Lamentablemente, no ha habido líderes los cuales separen y expongan todas estas cosas con detenimiento, con tranquilidad. Por eso a mí me preocupa mucho el tener este espacio, el tener Majestad Televisión, estos 9 o 10 canales de televisión por donde estemos saliendo a toda hora, y que en cualquier momento me detenga, es decir, en cualquier momento detenga yo la transmisión pregrabada y entre con un tema en vivo para poder compartirles a ustedes, mis hermanos, estos temas que son de tanta importancia. Estamos hablando acerca de la división en el pueblo de Dios, la separación en el pueblo de Dios, la fragmentación en el pueblo de Dios. Esto es tremendo, hermanos, y estamos divididos, estamos fragmentados. Eso quiere decir que cada quien piensa de una manera, cada quien quiere hacer las cosas de una manera, cada quien opina de una manera, cada quien juzga de una manera, cada quien quiere hacer las cosas a su manera, cada quien quiere defender sus derechos a su manera. Estamos completamente mal. Necesitamos enfocarnos a la palabra de Dios. Y yo les digo, hermanos, hermanas, por favor escúcheme, mediten las escrituras que le digo y por favor centrémonos para ser útiles a la obra de Dios. Mire lo que dice el verso 28. Génesis capítulo 1, versículo 28, en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Luego dijo Dios, fíjese bien, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Dios bendijo a Adán y a Eva, a una parejita nada más. Dios bendijo a Adán y a Eva con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Una vez más ponga atención aquí. Aquí hay un secreto. En estos 3 versículos hay un secreto encerrado ahí. De usted y de mí depende
que se nos sea revelado este secreto. Una vez más le recuerdo lo que le dije al principio, que Dios tiene un diseño, Dios tiene un plan para la humanidad, y que le demos gracias a Dios si es que usted y yo estamos dentro del camino de Dios. Porque si estamos en los caminos de Dios, estamos formando parte del plan, del diseño de Dios para la humanidad. Y es triste, es lamentable que en estos días los que más decimos que conocemos de Dios somos los que más estamos estorbando al plan de Dios. Piensen esto. Estos 3 versículos, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice Dios, el hombre va a tener esa relación con nosotros. El hombre va a tener esa afinidad con nosotros. El hombre va a tener ese parentesco con nosotros, de que nosotros, tanto Dios como los ángeles, son espíritus. Y el hombre va a participar de ese ser espiritual en él, a manera que tenga conexión Dios con él por el espíritu del hombre. Pero el hombre, siendo un ser, vamos a decir así, menos capaz, menos, podríamos decir, de cierta manera, de menos importancia. Un día de estos le voy a hablar sobre eso, pero de otra manera. El hombre, al darse cuenta que no es un ángel nada más, que es solo espíritu, y que está siendo obediente a Dios. Le digo esto porque aunque existe Satanás y sus demonios, que han caído de la gracia de Dios y jamás podrán volver a arrepentirse y a ser aceptados por Dios, también hay seres angelicales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres los cuales le han sido fieles a Dios desde su creación. Entonces, sabiendo el hombre que no es Dios, sabiendo el hombre que no es un ser angelical de aquellos que han permanecido fieles a Dios, sino que el hombre reconoce que es menos que Dios, porque es creación de Dios, que es menos que los ángeles, porque tenemos nosotros también una parte que es este cuerpo, un alma que de cierta manera tiene inclinaciones a querer hacer el mal. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos seres humanos, que tenemos un cuerpo físico, y con esto me voy al tiempo de Adán y Eva, entonces el hombre debería tener un cuidado muy especial de no actuar por sí mismo, sino esperar que sea Dios el que actúe. Precisamente, Dios desde un principio creó a Adán y a Eva y les dijo: no coman del árbol que está en medio del huerto. Dios les dijo lo que no quería que hicieran. Así Dios quería que los hombres o la humanidad se dejara guiar por Él. Entonces, como le digo, si aquí dice, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que el hombre tenga espíritu, nosotros somos esencia espiritual, nos vamos a comunicar con Él, a manera que el hombre pueda tener conciencia de la presencia de Dios, y el hombre, sabiendo cuál es su posición y que va a formar parte del plan de Dios, entonces el hombre permita que Dios, con esa conexión que Dios tiene por su espíritu, por el espíritu del hombre, se deje guiar. Y al final
no sea el hombre el que gobierne, el que sea rey sobre la naturaleza, sino que Dios sea el rey sobre la naturaleza, valiéndose del hombre, que es también naturaleza, en parte. Ojalá que me entiendan. Ahora, si dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, es decir, que también tenga espíritu, que tengamos esa afinidad, que tengamos esa participación. Luego dijo también en el verso 28, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, es decir, multiplíquense, tengan muchos hijos. Y dijo, y llenen la tierra y gobiernenla. ¿Qué está diciendo Dios? Dice, los estoy bendiciendo ahorita a ustedes. Me estoy comunicando a ustedes por el espíritu que yo he puesto en ustedes. Quiero que ustedes me sirvan para tomar control de la naturaleza, pero no los estaba enviando con una virtud, no los estaba enviando con un poder separadamente de Dios. Ese es el error de muchos en estos días. Tenemos poder, somos reyes, gobernamos, controlamos. No, Señor, no se vaya por otro lado. Es Dios el que debe gobernar, es Dios el que debe tomar control. No somos nosotros separadamente de Dios. Debemos conocer nuestro lugar, tomar nuestra posición y permitir que Dios haga cosas a través de nosotros. Y lo que dice el verso 28 está maravilloso. Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dijo Dios, quiero que esta tierra camine en un orden especial, pero para eso el hombre y la mujer tenían que ponerse en el orden de Dios, estar dependiendo 100% de Dios, estar sometidos 100% a la voluntad de Dios. Debían de estar pendientes a ver qué dice Dios, a ver cuál movimiento va a hacer Dios para hacerlo nosotros, Dios a través de nosotros como instrumentos. Entonces, aquí vamos al punto. Dios nos creó y nos incluyó en su propósito para la humanidad. Dios nos creó y nos incluyó en su diseño. Me refiero a la humanidad. Ahora, Satanás engañó a Adán y a Eva, y ahí hizo una división ya. Después de eso, Dios empezó a tratar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le falló a Dios y Dios dijo, entonces voy a tratar con otro pueblo y voy a hacer otro pacto. Y allá en la cena, ¿se acuerda usted lo que conocemos como la Santa Cena? Cristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. En otras palabras, se llevó a cabo un sacrificio donde el cuerpo de Cristo se entregó en sacrificio y derramó su preciosa sangre. Y ahí se establece un nuevo convenio con la humanidad para que el hombre, al creer en Cristo, se dé cuenta que viene a formar parte del plan divino de Dios. Entonces, cuando Dios llamó a Adán y a Eva, los bendijo a los dos y ellos estaban conscientes de que habían sido creados por Dios. Ellos estaban conscientes que tenían espíritu de Dios y no podían moverse a su manera, no podían moverse por su cuenta. Y porque Eva se movió a su manera, porque Eva opinó a su manera, porque Eva quiso dar un paso a su manera, terminó desconectándonos de la gloria de Dios. Entonces ahí es donde nos damos cuenta
que nosotros debemos buscar cuál es nuestro lugar en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en el rebaño divino. Y por eso les digo, mis hermanos, mis hermanas, estamos muy mal espiritualmente los cristianos en estos días, porque hay tanta división, hay tantos hombres y tantas mujeres engañados por Satanás, haciendo planes a su manera, pensando que las cosas podrían salir mejor de esta manera, opinando por qué no se debería de estar haciendo de esta manera, o juzgando por qué no se hace de esta manera, o por qué se está haciendo esto de esta manera. Hermanos, hermanas, Satanás sigue dividiendo, así como lo hizo allá con Eva en el jardín del Edén. Sigue Satanás trabajando cuando Dios nos llamó para formar un pueblo. Fíjese lo que le dijo Dios a Adán y a Eva. Los bendijo y les dijo: con este ejemplo, con este patrón, así como yo los pongo aquí, los creé a mi imagen, a mi semejanza. Puse espíritu de mí en ustedes. Ustedes se pueden comunicar conmigo, yo me puedo comunicar con ustedes. Ustedes deben de creer que yo soy Dios, que yo soy el sabio, que yo soy el poderoso, que yo soy el que doy las órdenes. Ustedes deben de reconocerme. Ustedes deben de saber que no son ángeles, que no son espíritus poderosos. Ustedes deben de saber que ustedes tienen participación de esta naturaleza humana y están en la tierra. Entonces no deben de hacer un movimiento a menos que ese movimiento sea directamente de parte de Dios, o directamente de parte de Dios a través de los ángeles, como vemos tanto en el Antiguo Testamento, de cómo los ángeles traían mensajes a un hombre de Dios para que ese hombre de Dios llevara al pueblo a una victoria. Entonces, mi hermano, mi hermana, el punto aquí está. Oiga bien lo que le voy a decir. Dios, espíritu, los ángeles espíritus, crea al hombre con espíritu para conectarse con él, para comunicarse con él, y le dice: ahora vas a gobernar. No es que le está dando una virtud para que gobierne, no es que le está dando poder para que gobierne, le está dando de su espíritu y le está dando sabiduría para que no haga ningún movimiento por sí mismo, sino que esté pendiente a ver cuál es la señal divina para que se pueda mover. Y dice Dios cuando les da la bendición, teniendo aquella parejita ahí, conforme a lo que yo he creado, conforme a lo que ustedes entienden que son ustedes, conforme a lo que ustedes deben de hacer de aquí en adelante, así quiero yo toda su descendencia. Entonces dice: multiplíquense, llenen la tierra de gente que tiene espíritu como ustedes, llenen la tierra de gente que está consciente de quién es Dios, llenen la tierra de gente que está consciente que son una creación para estar en parte en la tierra y que tienen que depender 100% de lo divino, o directamente por Dios, por su espíritu, o de pronto por medio de ángeles que le dan mensaje a los hombres, pero no se puede mover por sí mismo. Y aquí está el secreto: quiero que me llenen la tierra de gente como ustedes. En otras palabras, al final Dios está diciendo: espero ver a toda una humanidad moviéndose bajo el temor de Dios. Espero ver a toda una humanidad que no mueve un dedo si no es en la voluntad divina. Volvemos al punto en estos momentos, porque ya se nos está terminando el tiempo. No es cierto que
los líderes cristianos en estos días, en su gran mayoría, están buscando a ver de qué manera van a hacer crecer la congregación. Les importa que haya mucha gente, no les importa que el Espíritu multiplique la congregación. No les importa cuál es la voluntad de Dios. En otras palabras, que no nos importe a nosotros ver cuál es la forma en que hombres que aparecen como líderes cristianos en estos días se están multiplicando. Que nos importe que tenemos que hacer movimientos solamente por la dirección del Espíritu Santo. Y que ya nos portemos como verdaderos cristianos. Que el líder cristiano sea una persona que conozca a Dios en espíritu, que sea un hombre que tiene una relación íntima con Dios preciosa, donde Dios lo marca a ese hombre en esa relación íntima que tiene con Dios. El hombre queda al final con el corazón de Dios y el hombre actúa conforme al corazón de Dios. Eso es lo que hace nuestra relación con Dios. Hermanos, hermanas, fíjese bien y no me vaya a interpretar mal lo que le digo. Yo siempre les digo, de nada sirve que leamos tanto la Biblia, de nada sirve que estemos todo el tiempo en la iglesia, de nada sirve que oremos mucho o de nada sirve que nos vayamos a retiros si antes no estamos conscientes de lo que somos ante la presencia de Dios y lo que es Dios para nosotros. Hay escrituras, hace unos días les compartí un tema de una escritura que Dios habla por medio del profeta Habacuc y dice: Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, si nosotros estamos conscientes que estamos ante la presencia de Dios, hay que estar más pendientes para escuchar y hay que estar menos pendientes de ver qué se nos ocurre para hacer. Hermanos, debemos estar más pendientes de lo que Dios nos enseña que hagamos, que digamos o que actuemos, y no tan dispuestos a opinar, a criticar, a juzgar y hasta condenar en ocasiones. Entonces, una vez más, uno de los peligros más grandes que hay en estos días en las iglesias cristianas es la división. Y ya en estos días les voy a compartir algunas cosas. No hay unidad. Y la unidad, mis hermanos, mis hermanas, la imparte el Espíritu Santo desde el momento que hace morada en nosotros. ¿Y desde cuándo hace morada el Espíritu Santo en nosotros? Desde el momento que creemos en Cristo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Al principio te dije, en el momento que creemos en Cristo, venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Suponiendo que yo sea alguien como este dedito, que no sea un hombro, que no sea un brazo, que no sea una pierna, que no sea la espalda. Supongamos que yo sea este dedito. Estaba en el mundo, vine a formar parte del cuerpo de Cristo y fui este dedito. Desde el momento que fui puesto en el cuerpo de Cristo, yo no puedo moverme a mi antojo. Tengo una misión que cumplir, tengo un papel que desempeñar, tengo una labor que llevar a cabo y quien me va a dictar es el cerebro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ese es el problema que tenemos en estos días en la iglesia. Como le digo,
Puede ser de pronto al pastor que se le ocurre algo y no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos movimientos cristianos en estos últimos días, cuántas organizaciones cristianas en estas últimas 2 décadas, es decir, de 20 años para acá, se han dividido? Y voy a ser directo. Ese movimiento, fíjese bien, ese movimiento que ya tiene al menos unos 20 años, ese movimiento que entró por las iglesias, donde se empezaban a abrir células aquí, células allá. Muy bien, gloria a Dios si abrimos hogares aquí, hogares allá y abrimos, gloria a Dios por ello. Pero de pronto empezó un movimiento donde se estaba menospreciando, fíjese bien, al movimiento cristiano. Y nosotros no podemos decir esto no ha servido, lo vamos a arrancar y vamos a implantar algo nuevo. No podemos. Nosotros podemos mejorar, pero tiene que ser por el Espíritu Santo. Entonces ha habido movimientos los cuales han terminado dividiendo organizaciones. Y no es cierto que en estos últimos años ha habido grupos de hermanos que porque el pastor hizo una decisión y se metió a abrazar cierto movimiento, el cual no es muy claro, no es muy seguro y se han visto muchas cosas, entonces ha habido grupos que se han separado. Entonces hemos tenido una gran cantidad de divisiones, de separaciones, que de pronto un líder, ya sea un predicador de una iglesia, siente que ya debe de ser pastor de una iglesia. ¿Cuál es su prisa? Si usted supiera lo que es ser pastor de una iglesia, se callaba la boca y mejor se escondía debajo de una mesa. Ser pastor de una iglesia, mi hermano, mi hermana, no es cualquier cosa. Ya los que conocen más o menos la labor del pastor no quieren ser pastores, quieren ser evangelistas, quieren irse por allá a visitar las iglesias ya formadas y andar en hoteles buenos y comiendo bien, porque saben que el pastorado es algo tremendo. Pero hermanos, hay tantos que están pensando que Dios los va a usar mucho. Muchos de aquellos que trabajaron conmigo, que llegaron a predicar porque les permití que predicaran y la gente los aceptó porque los ponía yo a que predicaran ahí, a que se desenvolvieran. Y muchos de ellos me llegaron a decir: hermano, yo siento que el Señor me llama, Dios me quiere usar mucho, y yo siento como que... Y le digo, ¿cómo qué? ¿Como que yo le estoy estorbando? No tanto así, hermano, pero yo siento que Dios me quiere usar. Y se fueron. No he sabido nada de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, como personas que estamos siendo usadas por Dios, de pronto creemos que Dios nos está guiando y no es Dios el que nos está guiando. Nos confundimos porque dimos lugar a lo que nosotros creemos que ha de ser la voluntad de Dios. Entonces necesitamos, mi hermano, mi hermana, la unión espiritual. Y la unión espiritual jamás va a llegar sin que primeramente venga la humildad. Vamos a hablar de esto en el próximo mensaje. Necesitamos que haya paz, que haya tranquilidad, que haya paciencia. No podemos nosotros ser humildes, fíjese bien, si no nos identificamos con Cristo. Y no podemos llegar a la unidad si no hay humildad, si no somos pacientes. Entonces, lo que más importa en estos momentos, siervos de Dios, líderes de la iglesia del cuerpo de Cristo, oiga bien lo que le voy a decir. Hace 42 años comencé yo con la iglesia del cuerpo de Cristo. Y hay iglesias en muchos lugares. Podríamos decir, la iglesia se ha diseminado por muchos lugares. Pero yo no soy quien pueda, oiga bien, hacer las cosas por mí mismo. Yo los necesito a todos ustedes porque yo no puedo hacer las cosas por mí mismo.
Yo los necesito. Oiga bien, tengo que depender de ustedes, pero ustedes también me necesitan, también tienen que depender de cierta manera de mí. ¿Por qué le digo esto? Porque luego me van a interpretar mal. ¿Por qué le digo esto? Porque en una maquinaria, por ejemplo, yo trabajé en máquinas que hacían cualquier pieza de plástico. Era una maquinaria con bandas, era una maquinaria que usaba calor, era una maquinaria que usaba diferentes movimientos, hacía diferentes movimientos. Y cada uno de esos tornillos que afianzaban dos partes era importante. Entonces, todos podemos, no importa si somos personas con muchos años, con una responsabilidad más grande, que hemos sido evangelistas, que hemos sido pastores, que hemos sido maestros o profetas, nosotros no somos absolutos, no podemos trabajar separadamente, somos para trabajar en grupo. Entonces les digo, yo los necesito a ustedes. ¿Qué haría yo solo? Pues yo solo no puedo hacer nada. Por eso el Señor nos ha unido y somos un solo cuerpo que debe de trabajar en unión. Pero hace falta la unión, y la unión tiene que ver con muchas cosas. Y no hay unión, hermanos, en estos días, porque como le digo, cada quien opina, cada quien juzga, cada quien no quiere soportar nada porque siente que lo están atacando, un montón de cosas. Ahora, este tema ya me lleva como 3 o 4 semanas y por favor, hermano, por favor, hermana, piensa en esto. La iglesia de estos días no está unida. Cada iglesia, fíjese bien, en particular, no está unida. En una organización, por ejemplo, le voy a hablar de la iglesia del cuerpo de Cristo, a la cual pertenezco yo, para no hablar de otra iglesia. Cada uno de los pastores que trabajamos en este ministerio, no todos tenemos una misma forma de ver las cosas. Y es vergonzoso y es lamentable que yo estuviera presentando otra cosa sabiendo que aquel hermano está presentando algo que sé que está más firme que lo que yo estoy presentando. A lo que me refiero es que si hubiéramos 100 o 200 pastores en una misma organización, uno cree de una manera, otro cree de otra manera, y al final solo se están uniendo por un letrero ahí que dice iglesia tal. Se están uniendo por una credencial, por una tarjetita de identificación, por una conveniencia, porque me conviene. No tengo que sacar un registro de mi iglesia, no tengo que sacar una personería jurídica, pues que me dé la cobertura a tal persona, solo digo amén y acá yo hago las cosas como yo quiera. Estamos mal, no es así. Primeramente, vamos a ver las cosas espiritualmente. Dios reclama, Dios establece la unidad. Dios requiere la unidad. Y en el próximo mensaje le voy a mostrar por la palabra de Dios que desde el momento que el Espíritu Santo viene a nosotros, ya se marcó la unidad en la iglesia. El Espíritu Santo trae la unidad a la iglesia, y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice que debemos estar bien atentos desde el momento que el Espíritu Santo viene a nosotros para mantener esa unidad que trae el Espíritu Santo. Pero le digo, estamos muy ajenos a la palabra de Dios revelada. Estamos muy lejos de ser la iglesia que Dios quiere que seamos, pero a la vez estamos muy cerca de serlo porque estamos meditando en la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, no sé realmente,
Fíjese bien, no sé realmente quién ha entendido este mensaje. Sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy predicando, sé lo que estoy hablando, pero no sé quién ha entendido este mensaje. Aquí me voy a detener.